Ángel Figueroa es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana y tiene estudios de maestría en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se ha desempeñado como periodista de investigación para la agencia Detrás de la Noticia, Televisa Radio, Radio 13 y el servicio en español de la BBC de Londres. Encabezó el proyecto de divulgación de la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM, con series como Dosis de Ciencia, Una mirada a la ciencia y Radiosfera. Fue director de medios de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, emprendiendo proyectos como la Gira Conciencia y la Unidad Móvil Prometeo. Actualmente es director general de Divulgación de las Humanidades de la UNAM. Pues aquí estamos con Ángel Figueroa. Muchas gracias, querido Gracias, Ángel, John, por estar con nosotros. Muchas gracias. Aquí en tu casa, tu canal, tu universidad. Un privilegio tenerte. Ángel, como ya vieron en la biografía de su trayectoria, es un gran divulgador. Divulga ciencia, humanidades, informa al público, un hombre comprometido con la educación todo el tiempo y en todos los lugares, ¿no? Cuéntame, querido Ángel, tú pasaste de trabajar muchos años en la divulgación de las ciencias y ahora en las humanidades. ¿Cuáles son las diferencias más importantes en divulgar ciencias o humanidades? Pues, gracias, John. Yo creo que es un gran reto el que tienen las humanidades enfrente. Como sabemos, la divulgación de la ciencia tiene una trayectoria muy larga y tiene un camino fascinante a partir de grandes personajes, ¿no? en varias partes del mundo. En cambio, e incluso se ha formalizado mucho más a lo largo de los años. Hay museos de ciencia, hay formación de divulgadores de ciencia, hay periodistas de ciencia, en fin, y hay revistas, por ejemplo, de divulgación científica. No quiere decir que las humanidades no hayan tenido un camino también, pero tal vez de otra forma, en otro tipo de desarrollo. Hay ciertos museos, por ejemplo, museos de antropología que son muy exitosos, museos de historia, hay hasta un museo de economía, por ejemplo, en el caso de nuestro país, y hay grandes promotores de las humanidades, pero tal vez no se habían integrado como lo hacen las ciencias. Entonces, yo sí encuentro unas diferencias interesantes. Hay teóricos que incluso hablan de que estas diferencias se dan a partir de las diferencias mismas con las que se trabaja en las ciencias y en las humanidades. ¿Por qué? Porque finalmente las ciencias tienen una estructura para generar el conocimiento a partir de la experimentación, a partir de la comprobación de los datos, y muestran parte de ese desarrollo en los museos o en la divulgación. En cambio, las humanidades se están publicando y se están debatiendo, no están terminadas en ese sentido. Entonces, esa divulgación adquiere diferencias importantes. Si tú me dices qué diferencias grandes encontré, bueno, después de haber estado unos buenos años en divulgación de la ciencia de la UNAM y pasar al área de divulgación de las humanidades, que me gustó mucho porque realmente creo que las humanidades tienen todavía un camino muy amplio por recorrer. Pues en gran medida, una de las grandes diferencias, por ejemplo, es la infraestructura, ¿no? Creo que las humanidades todavía tienen que ir creciendo, tienen que ir haciéndose de una mejor infraestructura, pero hablemos también incluso de infraestructura humana, o sea, de personas que vean a las humanidades en un terreno profesional para su divulgación, o sea, involucrarse en la divulgación como una alternativa profesional, por ejemplo, para los chicos o para los periodistas o para ciertos personajes, y no se diga también lo que tiene que ver con una infraestructura, pero creo que poco a poco el hecho de que la UNAM en el 2018 haya querido generar una Dirección General de Divulgación de las Humanidades habla de un interés importante de darle este espacio y de darle este camino. Sí, no, es otra cosa totalmente, y una gran esperanza que se haya generado este espacio, que tú eres el primer director. No, estuvo Malena Mijares. Malena Mijares, primero, sí. Sí, claro, por supuesto, ahí estaba Malena, ya desde antes se crea el puesto, luego tú entras un año después, ¿no? 2019.
Y sí, uno sabe bien lo que se trata de la educación de las ciencias, es transmitir, ¿no?, en lenguaje común y corriente a nosotros ciudadanos normales a los grandes descubrimientos, ¿no? Transmitir una información en lenguaje coloquial. Y en las humanidades igual también se podría hacer algo así, ¿no? Compartir los hallazgos de la poesía más esotérica, medieval, y traducirlo al lenguaje humano, pero como dices, también tiene un asunto como del debate, el diálogo de inicio, ¿no? Igual no vamos a debatir tanto a cuestión de la luz, o aquí estuvo Ana María Cheto, por ejemplo, hace un par de meses, hablábamos del Museo de la Luz y todo lo que ella hace en esta materia, pero ya en las humanidades, el momento en que transmites la información ya se pone en cuestión, ¿no? Entonces es más eso, el debate, la conciencia, la interpretación. Y la cuestión de los museos es muy interesante. Pues sí, hay museos de arte, pero no tienen la misma naturaleza que un museo como el Universo, ¿no? Exacto. No es tan pedagógico, ¿no? ¿Cómo hacer un museo de las humanidades del arte de una forma más pedagógica, ¿no? Muchos retos, ¿no? Sí, incluso hay el debate de si las humanidades deberían de tener un solo museo, pero yo creo que también hay quienes han debatido y nos cuestionamos si las humanidades tienen que desarrollar un propio modelo de divulgación que muy probablemente no es el mismo de la ciencia. O sea, creo que todavía ese modelo está en construcción. Y algo que es muy interesante, y yo lo pondría así sobre la mesa, que la divulgación de las humanidades podríamos decir que es más antigua que la divulgación de la ciencia. O sea, si hablamos de los grandes filósofos, de los grandes pensadores, de los peripatéticos, de quien quieras, obviamente que las humanidades, la política, estaba en debate y estaba en comunicación desde hace siglos, desde hace mucho tiempo. No ha corrido por la misma formalización, si quieres, porque son naturalezas distintas. Yo creo que, y algo que, por ejemplo, decíamos hace poco en una presentación es algo que hace muy interesante a este acercamiento entre las humanidades y las ciencias, es que cuando uno se levanta no dice, ahorita estoy en modo fisiológico, Claro. y entonces me baño, y entonces desayuno, y entonces hago mi locomoción para trasladarme, y después me pongo en modo social, y entonces convivo, analizo, planeo, interactúo. No, el ser humano tiene todas esas integraciones, y creo que eso a mí me parece que lo que nos lleva es a un debate de cómo divulgar el conocimiento, sea de origen científico, natural, sea de origen científico, social, sea de carácter humanístico, pero cómo integrar, pues, así como el ser humano está integrado en un todo, cómo poder hacer una comunicación un poco más integral. Al final es todo creatividad humana, ¿no? Lo que se hace en el laboratorio científico no es tan diferente a lo que hace un poeta cuando escribe sus obras, ¿no? Es concentración, es creatividad, experimentación. ¿Cuántas veces tienes que escribir un poema hasta que salga bien? Lo mismo, ¿cuántas veces tienes que hacer un experimento hasta que ya, ¿no?, se condense el resultado? Es creatividad humana. Y la otra parte tan esencial de salir de la Torre de Marfil, ¿no? Sí. La UNAM es una hermosa universidad, tenemos tantos estudiantes, ¿no? Y la comunidad es casi 500,000 de personas que sentimos que es el universo entero, pero también tenemos la obligación desde la UNAM estar no solamente informando de nuestras investigaciones, sino incidiendo y dialogando y estar al servicio público, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tiene la universidad para los próximos años y para las próximas generaciones. La UNAM tiene un valor enorme, más allá de muchas críticas que se puedan hacer en cuanto al espacio de movilidad social que representa, en cuanto a la alternativa de formación para miles y miles de jóvenes y en cuanto a la generación de conocimiento. Y creo que viene un tiempo donde la UNAM tiene que estar todavía mucho más volcada al exterior. Y esto yo lo diría en este sentido. México es un país con un atraso escolar brutal, ¿no? O sea, sabemos que el promedio de escolaridad está en tercero de secundaria, primero de bachillerato, y ahí empieza el declive. Entonces,
hablemos de que ese es el promedio nacional donde millones de personas con la formación escolar que tuvo hasta tercero de secundaria, primero de bachillerato, más la información que le dan los vecinos, más la información que recibió en casa, más la información que le da su culto, más la información que lee en alguna red social, es con eso con lo que forma a sus hijos, con lo que toma decisiones, con lo que decide en qué cree, con lo que decide en qué entretenerse, con lo que decide por quién votar. Ese es el promedio general del país. Entonces, ¿de qué forma la universidad, a través de la divulgación, por ejemplo, o a través de estos medios como UNAM, como es Radio UNAM, sirve para, no va a sustituir la educación que no está llegando, pero puede dar otras herramientas a la población para decir, además de todo lo que crees, además de lo que recibiste hasta esa escolaridad, esto también te puede servir y tú tomas tus propias decisiones, ¿no? Sí, es muy importante. La UNAM al servicio de la educación pública, más allá de ser educación pública, pero sí del público en general. Nuestra infraestructura de difusión cultural en sí es hermoso. Tenemos pues casi tantos centros culturales, la UNAM como la Secretaría de Cultura de Ciudad de México, seguramente hasta el nivel nacional estamos en un nivel similar. Tenemos esa responsabilidad de ponerlo al servicio de la sociedad. Platícame de algunos proyectos concretos, que aquí estamos ya perdiéndonos en la teoría y la filosofía, pero ¿qué has hecho? Bueno, has hecho, yo sé, me consta, muchas cosas muy bellas. ¿Por dónde empezamos? Por cierto, al público le vamos a estar regalando algunos de las publicaciones, así que si en Twitter ahí ponen, ¿qué hashtag le ponemos? Divulgación. Humanidades para todos. Humanidades para todos, ahí está nuestro hashtag. Humanidades para todos, quienes lo ponen ahí en el Twitter, le ponemos, porque a mí me gusta Twitter todavía, aunque ya se llama X. Está bien. Se llevarán algunas publicaciones aquí que nos trae Ángel. Pues a ver, empezamos con las emociones. Sí, podemos platicar de eso. Eso está fascinante, a ver. Mira, durante la pandemia, aquí lo mostramos, durante la pandemia, obviamente que lo sabemos muy bien, se recrudecieron enormemente muchas carencias a nivel de salud emocional en el país. Ya venían mal, o sea, yo creo que hay que ser realistas, ya venían algunos sentimientos muy fuertes de frustración, enojo social, depresión, mucho sentido de incertidumbre. Y entonces, a partir de hace 2 años, justamente con la Facultad de Psicología y la Dirección de Divulgación de las Humanidades, nos dimos a la tarea de hacer el Diccionario de las Emociones. Y el Diccionario de las Emociones se convirtió en un proyecto, la verdad, que muy, muy interesante, porque no pretendimos abarcar todas las emociones, es muy complejo, pero al menos hicimos 2 temporadas, con 12 emociones cada una. Produjimos una cápsula para cada emoción, para explicarla, y a la par que publicábamos, que sacábamos en medios estas cápsulas que salieron por Canal 11, por TV UNAM, por distintos espacios públicos y privados también, incluso que se sumaron. La semana que salía la nueva emoción, como el enojo, como la ira, como la tristeza, como la frustración, esa semana que salía esa emoción, aparecía un artículo en la Gaceta de la UNAM. Y entonces así hicimos la primera temporada de 12 y después continuamos con la segunda temporada. Y justamente aprovecharíamos para hacer una invitación al público. Bueno, publicamos dos pequeñas revistas con las primeras 12 y las siguientes 12 emociones y traemos algunas para el público. Pero también vamos a invitar a quienes ven este programa a que puedan ir todavía de aquí a diciembre, todavía quedan unos cuantos meses, a visitar una exposición sobre este tema en la tienda de la UNAM. Conseguimos un espacio que es de 5 por 5, o sea, 25 metros cuadrados, que costaría un dineral en un centro comercial, pero la verdad es que es una gran apuesta, de un espacio de divulgación, tanto de la ciencia como de las humanidades. Entonces, alternamos exposiciones, hemos tenido ahí la anterior, que fue también muy exitosa, con el Instituto de Biología, entonces obviamente que tenían especímenes ahí y actividades muy, muy ricas.
Y ahora está esta que se llama Tu cerebro y sus emociones. Entonces, además de que van a poder ver algunos cortes reales de cerebro, No me digas. para quienes no los han visto nunca, y algunos cerebros plastinados, porque están las dos técnicas, los que están en formol, que están disecados, y los que están plastinados con la técnica esta del polaco Gunder von Hagen, para que puedan observar la maravilla que es ese órgano. Y lo que explica esta exposición pequeña es justamente todo lo que tiene que ver el cerebro con nuestras emociones. Y además, en el caso de esta exposición, gracias a la colaboración también de la Facultad de Psicología, pusimos un módulo de orientación emocional. No me digas. Entonces, todos los martes, todos los jueves, de 12 a 2, hay personal de la Facultad de Psicología dando orientación. No es consulta, pero dando orientación emocional. No es una consulta psicológica No, como tal, sino pero orientación emocional. Y te pueden derivar a una consulta si creen que lo necesitas. Esa es una de las experiencias, por ejemplo, que tuvimos en este Y cualquier en este persona tiempo. puede ir a Tienda UNAM, ¿eh? No solamente para integrantes de la comunidad universitaria. Antes se necesitaba tener credencial de la No, UNAM. ¿verdad? Pero Hace ya muchos no. años. Sí. Hace muchos años, ahora ya no. Ya Ahora no. cualquier persona puede ir a la tienda UNAM, son buenos precios, aprovechamos para el anuncio. Y además exposiciones científicas y de las humanidades en que puedes aprender sobre las emociones. A ver, ¿cuál es la mejor emoción, Ángel? Pero fíjate que algo que plantea el diccionario, y no te voy a contestar demagógicamente, pero lo que tratamos de decir es, hay emociones positivas y hay emociones negativas, aparentemente. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú dices el miedo. Ay, es una emoción que te puede paralizar. No. Pero es para la El sobrevivencia. miedo te ayuda claro. a sobrevivir. Si no sintiéramos miedo cuando estamos a la orilla de un barranco, nos arriesgaríamos más, y muchas veces quienes no perciben el miedo acaban arriesgando su vida o muriendo por no tener esta emoción. Entonces, lo que hemos manejado en el diccionario es justamente aprender, conocer las emociones, nos ayuda a vivir mejor. O sea, no quiere decir, no voy a negar mis emociones, pero si tengo celos y los celos me matan, como dice la canción, si tengo celos y esos me hacen sentir una nube negra que me enoja, me hace tener problemas serios, violencia con mi pareja, entonces no es una emoción que estoy controlando y tengo que pedir ayuda. O sea, creo que lo que más decimos, te digo, y lo repetimos en cada cápsula, lo repetimos, es aprender a conocer y a controlar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor. Entonces, por eso no hay una mejor que otra. Hasta el coraje o la ira puede ser positivo, ¿no? Si se trata de defender contra algún agresor o defender los derechos humanos o la lucha política, en fin, hay diferentes formas. Bueno, ya me están llamando a corte, pero a ver, ¿cuál es tu emoción favorita? Y piénsalo, y ahorita regresamos después del corte a seguir hablando de esto y otros temas fascinantes sobre la divulgación de las humanidades, de las ciencias y de la UNAM al servicio de la sociedad. No se vayan. Pues aquí me cacharon leyendo el diccionario de las emociones. Mira, la ira, la euforia, indiferencia, asco, aburrimiento, curiosidad, hostilidad, compasión, empatía, asombro, gratitud, orgullo. ¿Cuántas emociones tenemos los humanos? Muchísimas, muchísimas. ¿Cientos? ¿Miles? No tanto. ¿Cuántos, no tanto, cientos, ¿cuántos están en el diccionario? Aquí nada más hay 24. 24. Pero finalmente hay muchas más. Y creo que siempre lo importante era lo que decíamos, ¿no? Que las emociones no nos gobiernen, que nosotros podamos aprender a manejarlas, reconocerlas primero, decir, me está pasando esto, y aprender a manejarlo para que no me rebasen. Además es cultural, ¿no? Yo supongo que cada cultura tendrá diferentes emociones. Sí. O me estoy yendo muy lejos. No. Sabemos que hay culturas más depresivas, por ejemplo, que hay culturas que tienden más a la melancolía. Claro. Y otras que más hacia la euforia, por ejemplo. Y tendrán incluso un vocabulario más amplio para describir los diferentes tipos de depresión o de euforia, como dicen los esquimales, ¿no? Los que viven ahí en Alaska. Los tonos de blanco. Tienen 20 palabras para la nieve, ¿no? Sí. Para nosotros es nieve, pero para ellos cada diferente tipo en que se cae
la nieve ¿no? Más fuerte, con más agua, menos agua. Seguramente lo mismo en cada sociedad, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que finalmente ha sido un ejercicio muy interesante, muy interesante. Y lo que nos ha demostrado es que, lo vuelvo a decir, un país como México tiene que trabajar mucho más, tenemos que trabajar mucho más esto. O sea, el que haya niveles de violencia como las que estamos viviendo, obedecen también a cosas que se dejaron crecer, a situaciones familiares, comunitarias, regionales, que se dejaron crecer y que finalmente nos está rebotando, y cuando hay una sociedad que ya no tiene ninguna empatía hacia el dolor del otro, es cuando puede estar pasando algo en mis narices y yo no reacciono, tiene que ver con ese sentido también de comunidad y tiene que ver con ese egoísmo y con esa visión muy personal, ¿no? de Claro. mi bienestar, ¿no? Y el otro lado también pensando en el culto a la felicidad, ¿no? Bueno, por lo menos un tipo de felicidad. Ahí está esta película de Hollywood, ¿no? Creo que se llama Intensamente, ¿no? En que también hay como monitos por cada emoción, pero toda esta visión más estereotipada, ¿no? De que tenemos que ser felices, ¿no? Se ha aumentado, por ejemplo, la cantidad de recetas de pastillitas de la felicidad en los Estados Unidos, sobre todo desde la pandemia, pero en general, ¿no? Para que la gente pueda seguir con sus vidas normales, estudiar, trabajar, cuidar, sin reflexionar, simplemente estar felices. Y aquí más bien nos están invitando a aceptar, reconocer porque decíamos, ¿no? La ira y el enojo, lo peor que uno puede hacer en una relación de amigos o de pareja es no reconocer que estás enojado, ¿no? Claro. No se trata de negar las emociones, sino entenderlas, ¿no? Sí, y justamente ahorita que mencionas esa película, por ejemplo, está muy estereotipado. Yo pensaría en uno de los personajes que refleja la tristeza. Ajá. Es una mujer, es un personaje como gris, así como pálido, y lo que nosotros sí quisimos fue, bueno, los personajes que utilizamos no tienen género, no tienen edad, son más universales, porque finalmente todos tenemos estas emociones y si lo negamos, o sea, cierta emoción no es propia de un género, cierta emoción no es propia de una edad, o sea, podemos pasar por muchos estados. De hecho, hablando de esto, pues se sabe que en un país como el nuestro, por lo menos el 10%, lo dicen los psicólogos, de la población ha pasado por estados de depresión, ¿no? Y varios han tenido algún trastorno de carácter mental o hemos tenido algún trastorno de carácter mental y simplemente decir, bueno, es parte de nuestra naturaleza. Lo importante es pedir ayuda, atenderlo, y ya, eso no nos hace débiles. No somos superhombres ni supermujeres, ¿no? Hay que saber pedir ayuda. Así es, ¿no? Así es. Y no, en todo el tema de la salud mental ha sido menospreciado, estigmatizado, ¿no? Aceptar que uno tiene algún problema, necesita alguna ayuda o de terapia o incluso de las pastillas, ¿no? Sí. El hecho de que hay una exageración de esas recetas no implica que no son también un elemento de la ciencia que nos sirve. Sí. Y tenemos que atender y entender que la salud mental es igual de importante que la salud física. Y así como hay que salir a correr en las mañanas para ejercitarse, también hay que trabajar las emociones el ser, el yo. A ver, vamos a otros proyectos. Tienes también una caravana que está rodeando la ciudad, así un camión ahí de Humanidades UNAM que puede aparecer en cualquier barrio de la Ciudad de México. ¿Cómo es la caravana? Bueno, justo de esto que mencionabas tú, que hablábamos al principio, era que una de las grandes responsabilidades de la universidad es salir al encuentro de la población. Y justo con apoyo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, SECTEI, estuvimos durante unos 16 meses más o menos en muchos lugares, más de 20 lugares de la Ciudad de México, pero en barrios bastante alejados, con realidades bastante complejas, en Pilares, en planteles de Rosario Castellanos, en plantel de la Universidad de la Salud, también en algunas prepas del gobierno de la Ciudad de México. Y creo que algo que fue muy importante fue
era una acción, se llamó la Caravana de las Humanidades y las Ciencias, y era una acción que no pretendió decir, yo te traigo esto porque creo que esto es lo que tú necesitas. Que ese es a veces el error de la divulgación como muy vertical, como en el modelo que se le llama de déficit. Decir, yo tengo este conocimiento y te lo doy a ti que no lo tienes. Sino que previo a cada una de estas activaciones, hicimos un sondeo importante de las necesidades de esa comunidad. Si había comunidades donde había mayor consumo de estupefacientes, donde había problemas de violencia intrafamiliar, podemos decir casi todo el país, pero bueno, había algunas con algunas particularidades, o había comunidades con problemas de deserción escolar. En fin, en función de eso, se desarrolló un programa específico para cada lugar. Sí. Entonces, llevamos teatro, llevamos charlas de divulgación, talleres de todo tipo, de cuestiones antropológicas, o sea, el Instituto de Investigación Antropológica fue un gran aliado, también investigaciones filosóficas con otro taller, en fin, y lo que tratamos fue de ir a llevar una reflexión siempre bajo un eje: promovamos el pensamiento crítico. O sea, tú puedes creer lo que quieras, tú tienes la información que quieras, como lo dijimos hace rato, pero lo primero es que en la toma de tus decisiones uses tu criterio. ¿Y cómo vas a usar tu criterio mejor? Pues mientras más elementos tengas. No quiere decir que lo que yo lleve te lo creas a ciegas, tampoco. O sea, cuestiónalo, pero por lo menos hazte de más información para que en función de eso puedas tomar tus decisiones. Aquí, por ejemplo, hay un tema que supongo que abordaban en esas mismas caravanas, ¿no? Bueno, me das pie para hablar de otro proyecto adelante. Muy bonito, porque sí, justamente como parte de este proyecto de la Caravana de las Humanidades, en este apoyo de SECTEI, hicimos esta primera colección de libros de divulgación de las humanidades, que la colección se llama El gato sigue vivo. El gato sigue vivo. ¿Por qué? Y ese título se lo puso mi hijo Mateo. ¿Por qué? Porque la curiosidad no mató al gato. Mira. Por eso el gato sigue vivo. Está muy bien. Yo me quedo pensando en el gato de Schrödinger, ¿no? Que hablamos ayer justamente con Ana María, así de la paradoja, que si está vivo, ¿no? Que también puede aplicarse. Puede ser. Pero eso es del hijo, Ángel. ¿Cómo se llama tu hijo? Mateo. Mateo, patentarlo, porque no te lo vaya a robar Coca-Cola. Exacto. El gato sigue vivo, y entonces esta colección se hace de una forma también, creo que fue muy interesante, porque en lugar de pedirle a un investigador, escríbenos un pequeño ensayo sobre el tema que tú trabajas, en este caso es bioética y es muy interesante, por eso habla de animales no humanos, lo que hicimos fue invitar a un grupo de ciudadanos, jóvenes sobre todo, de distintas edades, y que ellos le preguntaran a un investigador lo que quisieran saber sobre su tema. Dijimos, el tema es el cuidado de los animales y nuestra convivencia con los animales. Y ustedes pueden preguntar lo que quieran. Y así se hizo la sesión, se grabó, se hace la transcripción, el investigador revisa un poco, pero ya en función de eso se escribe, se publica el libro. Y entonces, bueno, ya hicimos dos números de esta colección, viene el tercero en el tema de masculinidades también, pero creemos que es un ejercicio muy interesante, y esto fue producto también de la caravana. Excelente, pues te ofrecemos uno desde el enfoque de democracia, del programa Democracia. Lo hacemos de la misma forma. Que los jóvenes pregunten sobre ese tema, que sí, o sea, hay conceptos que es muy importante, como la metodología que propones, porque normalmente si uno piensa, vamos a informar, llenar los déficits, los huecos de conocimiento de la gente, transmitiendo nuestra gran sabiduría, cuando más bien es el preguntón, el que quiere aprender, el que tiene que dirigir el proceso de aprendizaje. Es que ahí tocas un tema que me parece importantísimo para hablarlo en tu programa también, que si volvemos a lo que decíamos un poquito al principio de por qué las universidades deben de hacer divulgación, por qué los humanistas tienen que hacer divulgación, o por qué los científicos, tal vez no de forma individual, no ellos, sino que tiene que haber esa tarea fundamental de las universidades, es porque estamos hablando de democratizar el conocimiento. Así es. O sea, el conocimiento que se genera en las universidades, sobre todo, por ejemplo, en el caso de las universidades de México públicas, proviene de un recurso público, ¿no?
Y esos investigadores que hacen investigación en laboratorios, investigación en campo, investigación social, lo hace gracias a un recurso público. Claro. Entonces, esa es una de las muchas razones por las cuales ese conocimiento que ellos generan, ellas y ellos generan, debe de volverse público y debe de volverse accesible. Tal vez no va a ser en la complejidad del lenguaje científico, pero sí accesible Sí. para que esta población se beneficie de ese conocimiento. Y además, o sea, puede ser, se beneficie en la forma de la divulgación o se beneficie en la forma de la acción. Y sabemos que han habido comunidades, ahorita me haces pensar en las estufas Patsarit, que las has oído mencionar, de algunos investigadores que desarrollaron modelos de estufas que evitaran que las mujeres al cocinar, principalmente las mujeres al cocinar, estuvieran oliendo el humo del comal y todo esto. Y entonces diseñaron unas estufas y eso después se volvió un modelo que proliferó, o sea, se convirtió en miles de estufas en comunidades. La misma Claudia Sheinbaum estuvo metido en eso en su investigación doctoral y ahora como jefe de gobierno ha promovido esto. Sí, exacto. O sea, la tecnología apropiada para el contexto. Está bien investigar también cómo llegar a la luna, Sí, sí, etcétera, sí, sí, sí. ¿no? La ciencia de frontera en ese sentido, pero la investigación social y con impacto directo también es importante, pues es el eje Y central. son combinaciones, porque justamente no llegas a una muchas veces sin la otra. Así es. O sea, no es que la ciencia básica esté ajena Claro. de las necesidades, sino simplemente tienen procesos diferentes, pero se complementan. Y es el eje central justo de la nueva ley de ciencia-tecnología, muy debatida, pero la ciencia central es esa. Lo que propone el nuevo CONACYT es que también se le reconozca, se fomente esta investigación aplicada. En el reglamento del SNI, por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores, ya se le da puntos a la divulgación, cuando antes era hasta mal visto, ¿no? El científico o el humanista o el científico social tiene que exclusivamente publicar en las revistas AAA, en inglés, etcétera, para poder avanzar al SNI. Y ahora hay otra lógica de fomentar y de incentivar la investigación al servicio de los grandes problemas nacionales, ¿no? Entonces vamos cerrando este segundo bloque, queridísimo Ángel. Es fascinante todo lo que estás haciendo, que estamos aprendiendo aquí. No se vayan, regresamos en un minutito para la última parte de nuestro diálogo con Ángel Figueroa, coordinador general de divulgación de las humanidades de la máxima casa de estudios. No se vayan. Aquí seguimos con nuestro querido amigo Ángel Figueroa. Gracias, gracias Ángel. A ver, estoy viendo tu corbata ahí. Si quieren sacar un 10 en sus clases, asistan a la exposición de 10, garantizado, 10 ¿va? humanidades. Cualquiera que va sale con un 10 o cómo está que eso. sí, esperemos que sí. No, justamente ahorita en Universum, gracias a una muy buena alianza, tenemos una exposición que inauguramos a principios de septiembre y que estará hasta el 12 de noviembre, que se llama 10 en Humanidades. Y la verdad es que es para nosotros un hecho histórico y así lo destacamos muchísimo cuando inauguramos, porque es la primera vez en los 31 años de Universum, en el Museo de las Ciencias de la UNAM, que las humanidades tienen una presencia tan fuerte a partir de una exposición que ocupa casi 1.200 metros. Entonces, para esta exposición, ¿por qué 10 en humanidades? Porque habla de 10 de los beneficios que nos da la investigación social y humanística. Son muchos más, pero ahí por lo menos se mencionan 10 que tienen que ver, por ejemplo, con la reflexión de dónde estamos, a dónde vamos, de dónde venimos, o que nos ayuda a entender nuestra participación, por ejemplo, como ciudadanos. Gracias a la investigación social entendemos cómo se está distribuyendo la riqueza y la pobreza. Gracias a la investigación social y humanística también sabemos cómo aprendemos, cómo enseñamos, cómo están nuestros formatos de estudio, por ejemplo. En fin, algunas de las temáticas, cómo hablamos, cómo transmitimos los saberes,
cómo preservamos los saberes a partir de la historia y los estudios históricos, en fin, o cómo conservamos, por ejemplo, documentos que son importantes, que tienen 400, 500 años. Esta exposición, algo que tiene que es muy, muy interesante, es que fue colaborativa. Invitamos a todo el subsistema de humanidades a aportar elementos que pudieran verse reflejados en esos 10 beneficios. Y pues hay algunas joyas que es muy particular verlas en un museo de ciencias, ¿no? Y además que hablan de la colaboración entre ciencias y humanidades, ¿no? Primero, les digo rápidamente, cuando lleguen ustedes a Universum, recuerden, hasta más tardar el 12 de noviembre, van a ver en la parte exterior... Cualquiera, ¿verdad? No solamente universitarios. Cualquiera puede ir. En la parte exterior hay una exposición de carteles de la Bienal Internacional del Cartel, que estuvieron dirigidos al tema de la migración, donde participó el Programa de Derechos Humanos. Y ya al interior, en el vestíbulo principal, están descritos estos beneficios, pero también está, por ejemplo, algunos elementos que tienen que ver con la educación, unas joyas del ISUE, del Instituto de Estudios sobre la Universidad y la Educación, de las boletas de castigo, por ejemplo, a los alumnos de 1890 y tantos. De la UNAM. De la UNAM. ¿Y qué decían esas boletas? Pues había ¿Un algunas... latigazo? No, pero sí había calabozos. No me digas. Sí. En la UNAM había calabozos. Bueno, había... ¿En 1892? Era, por ejemplo, si tú te habías portado mal en clase o habías tenido un pleito en el comedor, 2 horas en el calabozo. ¿Y cómo eran esos calabozos? No tenemos las fotografías, pero sí tenemos esa información documental de que eran enviados allá al calabozo. ¿A nivel de licenciatura o eso es...? No, a nivel preparatorio. Preparatorio. A nivel preparatorio. Pero así como eso están algunas lupas que se utilizaban. Hay un estuche de geometría espectacular que nos prestó justamente la Escuela Nacional Preparatoria, que es de más o menos 1960, si mal no recuerdo, donde las figuras son de cristal. Pues imagínate un estuche de geometría con las figuras de cristal. Entonces, así como está eso, está el facsímil de un libro de 1450 que nos proporcionó la Biblioteca Nacional. Hay en la parte que tiene esta combinación de ciencia y humanidades, que está en el segundo piso, que está en 4 áreas, está una muestra del Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas. Y es espectacular cómo de una obra de arte ellos hacen distintos estudios de rayos X, de luz ultravioleta, para estudiar los pigmentos que utilizó el artista, la base que puso antes de pintar, las correcciones que hizo, si ha habido restauraciones, si ha habido hongo que haya afectado a la obra, en fin, todo lo que tiene que ver la investigación científica para la preservación de una obra artística. Hay otra parte también que se las recomiendo muchísimo, que es una investigación de arqueología marítima. Entonces, eso es del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Resulta que en la guerra de intervención, el ejército mexicano hundió, o por una mala maniobra, un barco estadounidense, el Somers. Y ese barco está hundido en las costas de Veracruz. Entonces, los investigadores de antropológicas se han sumergido, han encontrado dónde está ese barco. Y en función de esa investigación marítima, de arqueología marítima, han hecho la reproducción a escala del casco de ese barco. Ese barco se fabricó en una universidad en Inglaterra, de acuerdo a los planos que se tenía del barco y lo que se ha hallado en esas investigaciones. Y con ese casco, que mide como 3 metros, que lo tenemos en exhibición, se hicieron pruebas en un canal de pruebas allá en esta universidad. Son canales de 120 metros de largo para ver oleaje, cómo se comportaba ese barco y tratar de entender. Se sabe que se hundió, pero no se sabe exactamente por qué se hundió. Entonces es una investigación apasionante de arqueología marítima. En fin, hay algunos otros objetos, hay también una cabina de inmersión que reproduce algunos materiales que ha trabajado
el Laboratorio de Materiales Orales, el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, que está en Morelia, donde van con una unidad móvil a comunidades de todo el país a grabar, por ejemplo, a los últimos hablantes de una lengua o a los últimos intérpretes de un género musical, y ahí se presentan en esta cabina. Entonces, bueno, por eso es que tenemos lo de 10 en Humanidades, además de que hay un programa muy amplio de actividades y que los invitamos a que siempre visiten. en Universum, siempre hay algo nuevo. Y hay Tú una trabajaste, bueno, en divulgación de ciencia muchos Sí. años antes de llegar a Humanidades. Exacto, ¿no? exacto. Estuvimos por ahí unos Con 12 René años. Drucker, con Pepe Franco, con César Domínguez. Domínguez también, ¿no? sí, en varias épocas ahí, bueno, a lo largo de, en total 18 años en la divulgación de la ciencia, y por eso es ahora muy interesante este reto de hacer actividades conjuntas, Claro. no solamente la divulgación de las humanidades, sino de qué forma también podemos confluir. Creo que ha sido una experiencia muy interesante. Excelentísimo. ¿Y cómo imaginas entonces futuros retos en esta área, ¿no? Estamos ahora en un proceso de relevo de rectoría y un buen momento para reflexionar sobre la universidad, sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades futuras. ¿Cómo sueñas la divulgación de las humanidades en 8 años, 10 años, 20 años? Mira, yo creo que las humanidades y el humanismo son conceptos que necesitamos hoy más que nunca. O sea, un crecimiento, un desarrollo aislado del eje central que es el ser humano, hombres y mujeres, no es un crecimiento real, ¿no? Hoy escuchaba estas noticias de nuevas leyes del trabajo en Grecia, donde ahora los patrones van a poder emplear a los trabajadores 15 horas, pueden trabajar hasta 15 horas al día y hasta 6 días a la semana. Mira. Y como el gobierno griego tiene completo el parlamento, aprobaron por completo esta ley. Entonces es donde el ser humano se convierte en una máquina de trabajo, ¿no? Creo que un desarrollo de ese tipo nos aísla de la esencia del ser humano, ¿no? Entonces, ¿cómo vería yo a las humanidades? Bueno, creo que si queremos salvar este país del momento en el que está, de la violencia en la que está, del subdesarrollo en el que está, necesitamos también apostarle muchísimo al crecimiento personal, a que el trabajador tenga condiciones adecuadas, tenga tiempo para el ocio, tenga tiempo para seguirse formando. Y creo que esto es algo que las humanidades pueden ayudar a transmitir. O sea, hablábamos del pensamiento crítico y yo pensaría que ese es un elemento fundamental para la universidad y para los próximos años. Es decir, no solamente te voy a comunicar la ciencia, no solamente te voy a comunicar los conocimientos que te van a ayudar a ser más hábil para hacer una tarea. También te tengo que comunicar y proveer y que tú adoptes las que quieras, las herramientas para ser un ser crítico, un ser cada vez más crítico, que elabore su propio pensamiento, que tome sus propias decisiones, que sea crítico de todo, de las autoridades, de los estándares que se han establecido, no para ir a una anarquía, sino para poder tener seres más reflexivos, Claro. seres mucho más conscientes de la responsabilidad. Y pasa en el caso de la medicina, ¿no? O sea, en el caso de la medicina, si nosotros no fomentamos que solamente yo soy el responsable de mi salud, o sea, que soy el primer responsable de mi salud, no es la autoridad, no es el servicio de salud, sea bueno, sea malo, sea como el de Dinamarca o no, pero simplemente yo tengo que ser el primer responsable de mi salud. Y si yo no tomo conciencia de eso, ningún sistema de salud me va a ser suficiente. Y así lo podríamos ir viendo en cualquier terreno. Y como dices, pues el uso del tiempo, ¿no? Es algo que también trabaja nuestra coordinadora, Boy Valencia, y es un asunto, es un recurso escaso, así como el dinero y el petróleo, son recursos escasos que tenemos que administrar
esa es la disciplina de la economía moderna, se basa en la escasez, ¿no? Para poder crecer y desarrollar. Otro recurso igual o hasta más valioso es el tiempo libre que digamos, llamamos tiempo libre porque es tiempo que no estamos trabajando, pero en realidad es tiempo que también se puede y se debe aprovechar para la salud mental, físico, para la creatividad, la familia, la participación, la familia, pues toda esa otra parte de la vida es igualmente productiva y es esencial para avanzar como civilización, ¿no? Claro. Y otra cosa que también me parece muy importante en función de lo que planteabas de lo que viene como reto, yo sí creo que es una universidad todavía más conectada con la sociedad, ¿no? O sea, es así como decíamos que la divulgación no va a sustituir las carencias de educación, la universidad tampoco va a sustituir las carencias de desarrollo, pero sí el trabajo en comunidad, el que la universidad se vuelque cada vez más en medida de sus capacidades, porque no tiene tampoco todos los recursos que quisiera, pero en medida de sus capacidades seguir haciendo ese trabajo comunitario, ese trabajo de alfabetización, ese trabajo de acercamiento a muchas comunidades, a atender o a orientar en temáticas que son básicas. Es un gran tema eso, que los jóvenes, como parte de sus prácticas o servicio social, podrían hacer ese tipo de trabajo. Lo hacen muchos, pero podríamos organizarlo y canalizarlo mucho más. Yo recuerdo de joven, pues es lo que más me formó en los 90s, haciendo trabajo de salud pública en Michoacán, de educación en la Sierra Huasteca de los San Luis Potosí. Es una formación integral humana muy importante para la juventud que no aprendes en ningún libro, ¿no? Claro, claro. Sí. Yo creo que es fundamental. Muy bien, yo también te presumo nuestro proyecto, ya los que nos siguen aquí en TV UNAM conocen a Goya, pero Ángel Figueroa es parte de nuestro consejo asesor de Goya. ¿Qué te parece el periódico Goya? ¿Por qué deberían mandar algún texto los jóvenes? Solamente para los estudiantes de bachillerato y licenciatura de la UNAM, ¿eh? Nadie más puede publicar ahí. Son muchos, son como 300,000 personas que pueden publicar ahí. Pero, ¿qué opinas de este proyecto? ¿Por qué deberían demandar ¿Por qué alguna participar? colaboración? ¿Por qué Yo diría, participar? ¿por qué no? O sea, justamente creo que, y lo hemos comentado en alguna ocasión, los medios de la universidad cada vez deben de abrirse más hacia la comunidad universitaria. O sea, lo hemos vivido, yo pasé en mi historia por Radio UNAM en su momento y demás, y colaboramos de hecho con Radio UNAM, pero desgraciadamente vemos que son medios que no los escuchan muchos universitarios, muchos jóvenes universitarios. O sea, a lo mejor hay una comunidad mucho más adulta que está en contacto con estos medios. Y yo sí acepté la participación en el Consejo de Goya, porque me parece que es un medio que ha logrado que los jóvenes se apropien de él. Y eso es algo que deberíamos de propiciar en otras plataformas. O sea, debería de haber Goya TV, debería de haber Goya Radio, o sea, debería de haber, o sea, y si no Goya, por lo menos el espíritu de que son los mismos jóvenes quienes se dejan escuchar de forma acompañada. No es que haya una censura, sino decir, no es te abro el micrófono por abrírtelo, no es te abro las páginas, no, es quieres escribir, aquí está tu texto, vamos a trabajarlo juntos, te acompaño para que quede mejor, y así en los otros medios. Yo creo que Goya debería de ser o es ya un modelo de algo que puede permear hacia otros medios, como Radio UNAM, como TV UNAM, para abrirse más y que hubiera más radioescuchas y más televidentes y más lectores de esa comunidad de jóvenes, de estudiantes, del bachillerato, de la universidad, que digan, me gusta la estación de mi universidad, la consumo, la recomiendo, por lo menos en el podcast, o sea, pero sí me involucro. Claro. Creo que ese es un gran reto también para los próximos años. Sí, coincido contigo, generar comunidad. La pandemia fue muy fuerte, ¿no? Nos dividió, nos aisló. El sumestre, ¿no? De hecho, dedicamos un número de Goya al sumestre, porque hay muchos jóvenes que llegaron, por ejemplo, a la prepa o al CCH,
Y durante los primeros 2 años no conocieron ni siquiera Sí, a las sus aulas, compañeros. ¿no? O a la licenciatura igual, pero ya teníamos un reto en esta materia y aún más, ¿no? Que la gente no solamente ve la UNAM, los estudiantes, como un lugar donde llegan, estudian y se van, ¿no? Sino que se queden, conviven, discuten, hablen, participen en una comunidad sana, plural y tolerante, ¿no? Es un gran reto que tenemos y si alguien lo puede hacer es la UNAM, Sí. es la UNAM porque es un espacio pues muy único, ¿no? Que no existe. Sí. Yo creo que en el mundo entero, querido Ángel. Sí. Cuando digo, en el terreno en el que yo he estado y en muchas cosas la universidad es única. La UNAM es única, o sea, pero realmente no tendríamos que recalcarlo, pero o sea, cuando vemos una universidad del tamaño de la nuestra, con la gran capacidad que tiene la nuestra, con direcciones de divulgación que ya las quisieran muchas universidades europeas, donde tienen 2, 3 personas a veces a cargo de esa tarea, con una infraestructura importante, con proyectos que pueden ser tangibles, yo creo que estamos en un mayor compromiso de dar resultados, ¿no? Pues muy bien, querido Ángel. Pues muchísimas gracias por No, muchas gracias, tu muchas tiempo. gracias. Un lujo, Muchas gracias. un privilegio. Asómense a pues, la página de la Coordinación de Humanidades. ¿A Humanidades Comunidad? A Humanidades Comunidad, sí, claro, es un sitio propio. Esa es ¿no? la firma de la Dirección de Divulgación de las Y Humanidades. dentro de la Gaceta UNAM también hay una sección específica de humanidades. Muchas cosas, ¿no? No Muchos la pierdes. libros también. Libros también, no Sí, pierden como la ya, pista. Ya no hablamos del... Bueno, sí, aquí, mira, ya. Mira, Ese es uno de el libro más vendido de la UNAM es La visión de los vencidos. Sí. Es el libro más vendido de la UNAM. Muchos lo recordarán, de Miguel León Portilla. Bueno, pues en este año hicimos la visión macrotipo para personas que tienen debilidad visual y que puedan leerlo mejor. Es el Mira, primero de una qué colección lindo. para aquellas personas que quieran poder leer a León Portilla nuevamente con La visión de los vencidos. Un estuche de monerías, aquí Ángel, la Coordinación de Humanidades. Un gusto tenerlos con nosotros, querida audiencia. Gracias a ti. Muchas gracias. Querido Ángel, te esperamos de nuevo en 8 días, aquí en Tu Diálogo por la Democracia, aquí mismo en TV.